esto vamos a ver este periodo intermedio que quise separarlo del resto porque es un periodo muy importante y me gustaría que quedara bien claro. Por lo tanto, cuando tengan alguna duda, no pregunten directamente, porque es el periodo del feudalismo. Y el periodo del feudalismo es el momento en que de alguna manera se empiezan a gestar los estados europeos. No quiere decir que en el feudalismo se hayan armado los países que hoy conocemos, pero sí quiere decir que empieza a haber una sensación de pertenencia de un determinado grupo a un determinado lugar. Esto tiene que ver con el uso de, de lenguas locales particulares de cada región y también el orgullo de pertenecer a una región, de pertenecer a un lugar, de decir, yo soy de tal parte. Eso lo van a ver mucho más afianzado, mucho más, mucho más, digamos, asentado en las ciudades burguesas. Pero el inicio de todo esto es los estados feudales. Pasa lo siguiente. Bueno, como les decía Alberto, de la antigüedad clásica a la alta edad media, los, eh, los temas que van a cambiar radicalmente van a ser, o sea, del modo de producción esclavista, o sea, ustedes saben que el Imperio Romano tenía esclavos, al modo de producción feudal que ya vamos a ver cuál es. De la ciudadanía romana se pasa a los estamentos medievales, o sea, a las a esto que yo les decía un poco de las regiones o de los feudos, que ya vamos a ver exactamente qué son. De las estructuras centralizadas, como tenía el Imperio Romano, se pasa a la dispersión política. ¿Por qué? Porque ya no hay una cabeza que va a gobernar todo como era un emperador romano, sino que va a haber varios, el poder se va a dispersar en varios personajes que pueden ser reyes, que pueden ser eh, la nobleza terrateniente, que pueden ser, y que fundamentalmente también es la iglesia. De una cultura clásica, ya que veníamos ya de Grecia y Roma, que veníamos ya de Grecia, se va a pasar a una cultura teocéntrica, cristiana o islámica. ¿Saben lo que es teocéntrico? Que es Dios como centro del mundo, de todo. En en todo este proceso se va a destacar un periodo que es conocido como el Imperio Carolingio.
El Imperio Carolingio va a comenzar con Pipino el Breve en el 750, va a continuar con Carlomagno, que por eso se llama Imperio Carolingio, por Carlomagno, era el hijo de Pipino el Breve, del 772 al 818. Y va a terminar con Luis V en el 980. Allí se va a afianzar dos cuestiones. El feudalismo, por un lado, el feudalismo que era la parte, digamos, laica, y el monasticismo, que era la parte religiosa. Va a haber un dominio indiscutible de la Iglesia, una diferenciación lingüística, el latín y las lenguas romances, y mediante el Tratado de Verdún en el 843, se va a dividir el imperio del Sacro Imperio Romano Germánico y en el Imperio Romano de Occidente, que es el que nosotros vamos a tratar. Lo que vemos acá abajo es la coronación de Carlomagno en San Pedro por León III en el 800. ¿Qué significa esto? Carlomagno fue coronado, pero si ustedes se fijan en la imagen, el que está de rodillas es Carlomagno y el que le está imponiendo la corona es León III. ¿Qué significa esto? Que Carlomagno aceptaba el dominio de la Iglesia y se establece una especie de sociedad como que Carlomagno iba a propagar la fe también, pero que al mismo tiempo iba a ser el brazo armado de la Iglesia. O sea, aceptaba la superioridad de la Iglesia y él aceptaba ser el brazo armado de la Iglesia en tanto lo coronaran. Pasa la siguiente. Bueno, Carlomagno aprende a leer y escribir a los 40 años, lo cual es una gran virtud considerando la época. Este, fundamentalmente porque era un mundo iletrado. Carlomagno pretende eh, distribuir distribuir la cultura, distribuir los conocimientos de la lectura y de la escritura a través de todo su imperio. Carlomagno no fue un gobernante que tenía un lugar fijo donde está, sino que se lo conoce como eh, itinerante, porque recorría permanentemente sus territorios. Si bien su palacio estaba en Aquisgrán, él recorría permanentemente todo su territorio para ver cómo andaban todas sus posesiones y digamos, y las escuelas que él había fundado. En Aquisgrán funda la principal, que es la Escuela Palatina, donde fundamentalmente se enseñaba el trivium y el quadrivium, retórica, gramática y dialéctica, geometría, astronomía, aritmética y música. Estas eran las materias fundamentales que se estudiaban en las escuelas palatinas. El arte carolingio no es, no es un arte que es, digamos, que tiene un acceso popular, sino que es un arte
producido exclusivamente para un círculo cortesano y para un grupo de monasterios que tenían el patrocinio imperial. Eran fundamentalmente temáticas religiosas, se usaba muchísimo el marfil y consistía también en esculturas. Otro de las manifestaciones artísticas eran las ilustraciones de manuscritos. Y en cuanto a pintura, eran en general miniaturas sobre pergamino. Hay un esbozo de perspectiva. En este caso vemos a San Mateo escribiendo el Evangelio. Y si ustedes observan, hay como una intencionalidad eh, de, de hacer una perspectiva de la figura. Mientras que en los marfiles lo que se distingue son los altos relieves, en este caso es Cristo triunfante, y se usaban mucho como placas y en las portadas de libros. Pasa a la siguiente. Bueno, la arquitectura carolingia. Como ya les dije, Carlomagno era un personaje itinerante que estaba constantemente de viaje recorriendo sus, no quiero decir sus propiedades, pero digamos Y sus dominios eran. sus dominios, exactamente. Y hay que tener en cuenta, perdón, que los dominios era todo el centro de Europa. O sea, no era una región chiquita la que recorría. Sí, por eso, excepto las Islas Británicas y la península ibérica, el resto era, todo eran dominios de él, que los recorría permanentemente. O sea, estaba generalmente de viaje. Podemos decir que con él renace en parte la arquitectura romana y tuvo también influencias de la arquitectura bizantina. Los, digamos, los principales temas de la arquitectura eran las iglesias, los monasterios y los palacios. Los materiales eran madera, ladrillo y piedra. Y las técnicas, como les había dicho, renace el arco de medio punto, que era típico de la arquitectura romana, la columna, los pilares cruciformes y las torres cilíndricas. Una de las cuestiones que estamos viendo acá, una de las plantas, es uno de los oratorios, el de, en este caso, Saint-Germain-des-Prés, donde los 4 pilares, Alberto, si los vas marcando o me das para marcar. Si querés te doy para marcar. Ah, dame para marcar, sí. Ahí está. Listo, bueno, ya tenés. Gracias. Los 4 pilares que delimitan la base, perdón, borrame esto un segundito. Que puse, Te lo borro. estaba pensando en otra cosa. Ahí está. Ahí está. Los 4 pilares
que van a delimitar la base que ahora les muestro, la base del cimborrio. El cimborrio es este que está acá arriba. ¿Se acuerdan que se los había nombrado la clase pasada? Que tiene la linterna y va a... la linterna que va a servir para iluminar el edificio. Está cubierto por cúpulas. Las vemos acá. De medio punto y prolongados por ábsides. Estas vemos acá. La prolongación en las ábsides. En general, la arquitectura carolingia fue una arquitectura bastante austera. El exterior eran exterior de ladrillos y las ventanas estaban realizadas con placas muy finas de alabastro. ¿Saben lo que es el alabastro? No. No. A ver, esperen un momentito. Esto sí es bien, bien doméstico. Un segundo. Aguarden un momento que Marita está buscando una iglesia carolingia que tiene guardada en la biblioteca. Ya viene. Marita, la pantalla de la lámpara que tenés ahí no es de alabastro. Marita, te decía, la pantalla de la lámpara que tenés ahí no es de alabastro. Sí, pero es muy difícil de mostrar. Ah, ah, ¿Lo ven? sí, sí, se ve, se ve. Bueno, esto es el alabastro. Ven que es un mármol que es bastante traslúcido. Un tipo de mármol que es bastante traslúcido. Con esto se hacían las ventanas para que pudiese iluminarse como son las que están en esta zona. Pasa a la siguiente. Bueno, esta era la arquitectura palaciega. Esta es la zona donde estaba ubicada la familia, donde estaba ubicada la familia y donde estaba ubicado, o sea, el palacio principal. Eudes de Metz fue el arquitecto. Bien. El lugar, digamos, el espacio que ocupaba era un espacio bastante importante. Constaba de una asamblea, de un lugar para las asambleas, con lo que se llama una veranda, que era una especie de corredor alto donde se ubicaban de balconeo, donde se ubicaban los que escuchaban pero que no opinaban en la asamblea. El 3 era el sitio donde estaba el tesoro. 4 era una galería que comunicaba todo el edificio. El 5 era el lugar del tribunal.
El 6 era el lugar del metatorium. El metatorium era el lugar donde se cambiaban los reyes. Por ejemplo, iban a asistir a un evento importante, y entonces en lugar de andar con la capa arrastrándose por todos lados, iban allí y se vestían, se ponían la capa, se ponían todo y allí se presentaban. El 7 era el lugar de la curia. El 8 la secretaría. El 9 era la capilla, que es lo que estuvimos viendo. El 10 el atrio. Y el 11 espacio para termas. Como ver, era un conjunto de edificios, era un complejo de edificios. Acá lo tenemos en una, como si fuera en una especie de maqueta, armado. Donde no solo se cumplían cuestiones políticas y económicas y demás, sino también se desarrollaba la vida cotidiana de la familia. Carlomagno tuvo varios matrimonios, o sea, el primer matrimonio damos fe que fue por amor. Estuvo muy enamorado de su primer mujer, pero su primer mujer se murió muy rápido. Y después se casó, creo que 2 o 3 veces más. Pero nunca asesinó a ninguna. Las que se murieron naturalmente. Bueno, pasa a la segunda, a la siguiente. Bueno, acá estamos en en la Capilla Palatina, que se llama una iglesia relicario. ¿Por qué una iglesia relicario? Porque es una iglesia donde, en realidad, la mayoría de las iglesias, o todas las iglesias, no sé si todas, pero la mayoría que están consagradas son iglesias relicarios, o sea que tienen una reliquia sagrada. Esta era una reliquia, esta era una iglesia también en ese momento, una iglesia relicario de planta centralizada, como podemos ver acá. El interior en forma de octógono, que se articulaba con el perímetro por medio de arcos de medio punto. La cubierta estaba como dividida en 2 partes. Tenía apariencia en lo interior de cúpula, pero en realidad eran triángulos, eran paños triangulares que formaban esta cubierta. Había en la planta baja un deambulatorio. Un segundo, por favor. Bien. Es decir, el deambulatorio en planta baja. Las tribunas, estas que vemos acá en planta alta, cubiertas con bóvedas, como vemos acá. Bóvedas de cañón corrido. El exterior es un hexadecágono
y tiene los muros de gran espesor y contrafuertes. Estos que están acá son los contrafuertes. Está decorada en mosaico y mármoles, tiene una gran riqueza interior, por fuera es bastante, como les decía, bastante austera, pero en su interior está decorada con profusión de mosaicos y de mármoles. La particularidad que tiene la planta es que después de su núcleo central, digamos, que es el octógono, viene el deambulatorio, y después se separan capillas diferentes, y en sentido transversal tiene un ábside que está separado mediante una especie de corredor ancho, donde se ubica el coro, y en esta zona se ubica el altar. El pórtico también es avanzado, o sea, también hay un espacio entre la entrada, que está por acá, y el ingreso al deambulatorio circular. El tema de las capillas tiene que ver con el asunto de que después se va a acentuar esto, la obligación de los sacerdotes de dar misa todos los días. Entonces, como muchas veces había más sacerdotes que iglesias, la solución que se buscó fue formar capillas. Entonces, en cada capilla había una misa destinada a un santo distinto. Por eso es que, sobre todo a lo largo de la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, cuando veamos el estilo gótico, vamos a ver que hay iglesias con profusión de capillas. Pero ya acá la podemos empezar a ver, porque fíjense que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 capillas, aparte de todo lo que es la iglesia principal. Pasa a la siguiente. Me parece que era la última, sí. Ah, está bien, sí, porque quería dejar toda la parte del feudalismo, que me interesa mucho que vean cómo se distribuyó el territorio, cómo se distribuyó el territorio. Me interesaba mucho que lo viéramos con mucho detalle. Entonces preferí tomar esta parte, que es esta parte bisagra entre una época y otra, y ver para la próxima clase concretamente lo que es el feudalismo y cómo del feudalismo deriva hacia la burguesía. ¿Alguna pregunta? Esto que está acá escrito quiere decir hasta la próxima clase. Pero no hay que aclararlo, Marita, todo el mundo habla latín. Disculpame, ¿cierto? Sí, pero por favor. Uno habla latín un poco de los arrabales, quizás, digamos. No lo hace Claro. muy pulido, pero bueno. El lunfardo del latín, digamos. Claro. Bueno, chicos, los alumnos míos nos reunimos a las 4 en la dirección de Google Meet habitual. Los míos, Alberto también a las 4. Bueno, los míos, el grupo de Viviana también a las 6 horas. Sí, en cuanto al grupo de Analía, yo había puesto en el aula un link para 16